Muy bien. Vamos a desarrollar entonces el tema de hoy que se me ha encargado, que es lo que es el abordaje del shock cardiogénico. Vamos a hacer la incidencia sobre todo en los aspectos que nos interesan en el caso del paciente en la emergencia, ¿no? Pero vamos a dar información también de lo que viene a ser el paciente en shock cardiogénico en estado crítico. Tengo un paciente varón de 65 años que se presenta a la emergencia con comorbilidades, hipertensos, dislipidemia, obesidad, diabetes, mellitus tipo 2, llega con un dolor torácico opresivo de más de 30 minutos, irradiado mandíbula, brazo izquierdo, diaforesis, está con polimnia, está confuso, agitado, el paciente está con esta presión de 100 sobre 60, ¿no? Está con taquicardia, taquimnia, se ocultan crépitos en bases, el llenado capilar de 4 segundos, se ve coloración marmórea perirrotuliana, frialdad distal, cianosis y no se puede registrar adecuadamente la pulsioximetría en el monitor. Este paciente se le realiza, además de todo este examen físico y de la historia que se le ha mencionado, una electrocardiografía y pueden ver ustedes allí una elevación del ST en todo lo que viene a ser la cara anterior. Entonces, en este contexto, vamos nosotros a evaluar si este paciente cumple ya criterios de shock cardiogénico o no y cómo vamos a hacer el abordaje del mismo. Entonces, en esta charla vamos a ver todo lo relacionado a shock cardiogénico, la definición general de shock cardiogénico, cómo se define hemodinámicamente el shock cardiogénico, el pronóstico, fisiopatología, la etiología. Vamos a hacer una pequeña presentación de los patrones hemodinámicos y cómo vamos a hacer el abordaje del paciente en shock cardiogénico. Primero, vamos a definir lo que es shock circulatorio para poder diferenciarlo de lo que es el shock cardiogénico o cómo el shock cardiogénico se define. El shock circulatorio es la falla del sistema cardiovascular, eso es muy importante tener en cuenta, que no permite que se satisfagan pues, las demandas metabólicas de las células del organismo, ¿no? Y esto radica esencialmente en una utilización inadecuada del oxígeno porque no está disponible o porque no se puede usar y el paciente puede terminar en un metabolismo predominantemente anaeróbico. Es muy importante tener en cuenta. También hay la definición del shock circulatorio críptico, en donde el paciente se encuentra en un estado de hipoxia tisular global, ¿no? Incluso se ve que el lactato ya está elevado, mayor o igual a 4 milimoles por litro, pero sin embargo se encuentra en un estado de normotensión, ¿no? Entonces este es el shock críptico. Cuando el paciente ya tiene hipotensión, se habla de un shock circulatorio manifiesto, ¿correcto? Y vamos a ver que esto tiene su correlato en el contexto de un problema cardiogénico. Y se habla de refractariedad en el shock cuando el paciente, que ya no tiene déficit de volumen intravascular, está recibiendo noradrenalina, adrenalina, en un rango superior a los 0.3 o 0.5 microgramos kilo minuto, o tiene la necesidad ya de rescate con otra droga, en términos generales con vasopresina, ¿no? En el contexto de shock cardiogénico ya vamos a ver que probablemente este paciente requiera, además de vasopresores como la noradrenalina o la dobutamina, ir a asistencia mecánica en el caso de refractariedad. Algo muy importante también para tener en cuenta en el contexto de shock circulatorio en general es que nosotros no debemos dejar nunca de lado que lo importante es tener en consideración que el paciente requiere evaluación constante de los signos de perfusión clínicos, es decir, los signos clínicos de perfusión cutáneo, renal, cerebral, pero además la vigilancia y monitoreo del lactato, si este se ha elevado, ¿no? Y como recomendamos a nuestros residentes, utilizar también la interpretación de la gasometría venoso central arterial, cuando ya tenemos la disponibilidad de poder tomar una muestra de línea arterial y de catéter venoso central. La idea de estos objetivos clínicos, ¿no?, que están a la mano muchas veces, es que me sirvan
de partida y de reevaluación cada vez que yo intervenga en un paciente en shock circulatorio en general para tratar de restablecer su hemodinamia. Y esto va por mejorar la presión arterial media para mejorar la presión de perfusión tisular. Un rango más o menos de presión arterial media objetivo es de 60 a 70 milímetros de mercurio para garantizar presión de perfusión, ¿no? Esto va a depender obviamente de la edad, de la presión previa del paciente, etcétera. Pero lo más importante es que esta presión me garantice la recuperación de la perfusión tisular. El otro parámetro que me va a ayudar también en el enfoque del paciente en shock circulatorio en general es la saturación venosa central si ya cuento con un catéter venoso central. El rango normal va entre 65 a 75%, ¿no? Cuando estamos por debajo de 65%, si el paciente no tiene hipoxemia, si el paciente no tiene anemia significativa, este valor está asociado a un estado de bajo gasto, probablemente. Cuando está por encima de 75%, asociado a un estado de gasto alto. Entonces también me orienta. Y la otra variable que también la puedo yo utilizar en la emergencia, si ya tengo un catéter venoso central, es evaluar con gasometría arterial y gasometría del catéter venoso central esta gradiente o diferencial de CO2. Cuando yo resto el CO2 del catéter venoso central menos el CO2 de la arteria, y esto es mayor de 6 milímetros de mercurio, tengo la posibilidad de que este paciente tenga un flujo sanguíneo insuficiente que me diga que yo debo incrementar el flujo sanguíneo en mi paciente. Por ejemplo, en un shock cardiogénico, en donde yo encontraría una saturación venosa central de oxígeno por debajo del 65%, y encuentro un delta de CO2 por encima de 6 milímetros de mercurio, me diría que tengo que tratar de optimizar el flujo sanguíneo de ese paciente. Ya sea farmacológicamente, y si no es suficiente, ya sea con soporte mecánico, ¿no? Entonces es muy importante esta interpretación de estos parámetros que están a la mano en la mayoría de emergencias o de áreas críticas. Uno debe tener un orden de intervención en los pacientes en shock circulatorio. Debe de siempre, primero, determinar realmente que el paciente se encuentra en shock circulatorio. Debe de garantizar la vía aérea, la ventilación, la oxigenación, para después optimizar, o mejor dicho, concomitantemente optimizar la parte hemodinámica, ¿no? Eventualmente con fluidoterapia, y para eso hay que ver, ¿no?, cuál es la naturaleza del shock circulatorio en mi paciente, y si estamos hablando de shock cardiogénico, qué tipo de shock cardiogénico es el que tenemos, y si todavía se puede beneficiar o no del uso de fluidos. Pero tempranamente hay que tratar de usar ya la noradrenalina como vasopresor de primera línea para recuperar la presión arterial media, porque el paciente no puede permanecer con presión arterial media muy baja, ¿no? En este contexto, además de la evaluación clínica, la ecografía me ayuda evaluando el corazón, el pulmón, vasos sanguíneos, para entender cuál es el mecanismo fisiopatológico que está generando esta descompensación hemodinámica en mi paciente y poder intervenir al respecto. Paciente que tiene que ser monitorizado con el catéter venoso central, la línea arterial, para evaluar la presión venosa central, para evaluar la saturación venosa central, calcular esa diferencial de CO2 que les he mencionado, para evaluar en la línea arterial no solamente la presión arterial de manera invasiva, sino poder utilizar la variabilidad de presión de pulso, además de la gasometría y de ver el estado de ácido base, ¿no? En la evaluación continua de mi paciente debo también estar seguro de que ya no es respondedor a volumen. Hay que valorar el estado de volemia del paciente, hay que ver si responde o no a volumen, y hay estrategias para tratar de ver ello, y que no hay edema pulmonar, porque si ya tenemos un paciente con edema pulmonar en shock circulatorio, obviamente el seguir administrando el fluido lo único que va a generar es un mayor deterioro de la función pulmonar y un mayor riesgo de mortalidad. Mucho más si estamos en el contexto de un shock cardiogénico. El paciente que no es respondedor a volumen y que ya, o que el paciente que sí es respondedor a volumen y no tiene edema pulmonar, podríamos todavía con mucho cuidado pasarle fluidos, retos de fluidos. En cambio, el que ya no es respondedor a volumen o tiene edema pulmonar, aquí ya tenemos que utilizar vasopresores para tratar de estabilizar a mi paciente. Y si mi paciente, evaluado de manera directa, idealmente, con un ecógrafo, o de manera indirecta con alguna herramienta de monitoreo, ¿no?, o con parámetros clínicos y de la historia,
sospecho de que tiene, confirmo o sospecho que tiene un estado de bajo gasto asociado a un problema de contractilidad, podría utilizar un inotrópico, las dobutamina del de primera línea, para tratar de mejorar la performance cardiovascular en este contexto, ¿no? Pero es muy importante también descartar que no haya hipertensión pulmonar en este grupo de pacientes, o si ya tiene el antecedente de hipertensión pulmonar, para también manejar este problema, para que tratar de estabilizarlo. Cuando yo farmacológicamente no puedo estabilizar a mi paciente, que ya he confirmado que tiene un estado de bajo gasto cardíaco, más aún en el contexto de shock cardiogénico, tengo que ir yo a asistencia mecánica para tratar de estabilizar al paciente. Pero todo este proceso de tratar de mejorar el estado hemodinámico de mi paciente no va a tener buen puerto, no va a tener un buen resultado si nosotros no revertimos rápidamente la causa que ha llevado a mi paciente al shock. Y en el contexto de shock cardiogénico tenemos varias causas y a la cabeza, obviamente, el infarto de miocardio. Si no reperfundimos el corazón, probablemente este resultado no sea adecuado. ¿Cómo vamos a definir ahora el shock cardiogénico? Hemos hablado de shock circulatorio, pero ahora hablemos del shock cardiogénico. Entonces, el shock cardiogénico, al igual que el shock circulatorio en general, es una emergencia, porque pone en riesgo la vida del paciente. Y esta emergencia, en el contexto de shock cardiogénico, se da porque el gasto cardíaco es inefectivo, el corazón no está eyectando adecuadamente el volumen sistólico en tantas veces como sea posible durante un minuto, ¿no? Que es el gasto cardíaco. Y esto secundario a que el corazón mismo está teniendo un problema, ya sea el ventrículo izquierdo, ya sea el ventrículo derecho, o ya sea ambos ventrículos, o hay un problema a nivel de las válvulas que no permiten una buena performance cardíaca, es decir, el problema está en el corazón. Y este gasto cardíaco inefectivo se va a manifestar clínicamente por problemas de alteración de la perfusión tisular, alteración del metabolismo en el paciente, que va a terminar en un compromiso multiorgánico y posiblemente la muerte si no detenemos el proceso a tiempo. El shock cardiogénico típicamente es el paciente frío, ¿no? Con frialdad, ¿no? Distal, ¿no? Con pobre llenado capilar y húmedo porque puede estar edematoso, pero sobre todo porque está con congestión pulmoedema pulmonar, ¿no? Es el típico paciente con shock cardiogénico, pero si hay un déficit de volumen intravascular, por ejemplo, podría ser un paciente frío, pero que aún está seco, no hay evidencia en este momento de edema pulmonar, más aún si estamos hablando de un compromiso del lado derecho, ¿no? Entonces hay variantes. Generalmente el paciente caliente, ¿no? Seco es el paciente que más se corresponde a un shock vasodilatado, ¿no? ¿Cómo definimos clínica y hemodinámicamente el shock cardiogénico? Entonces, para hablar de criterios clínicos de shock cardiogénico, debemos de considerar que es un paciente que está con hipotensión arterial, una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio, más o menos por 30 minutos o más, ¿no? Y que si queremos subir la presión arterial, este paciente va a requerir soporte farmacológico o ha requerido ya de repente soporte mecánico para estar por encima de 90 milímetros de mercurio. Entonces, ya tenemos criterios desde el punto de vista de presión para shock cardiogénico. Ahora vamos a ver criterios de perfusión, oliguria, menor de 30 mililitros por hora o 0,5 mililitros kilo hora, extremidades frías, estado mental alterado y el lactato por encima de 2 milimoles por litro como marcadores de hipoperfusión de órgano blanco. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de manejar una herramienta invasiva, mínimamente invasiva y sobre todo no invasiva en el contexto de emergencia, en el abordaje inicial del paciente, y en este caso, por ejemplo, la ecografía es una de estas herramientas, y podemos cuantificar el gasto cardíaco y el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco entre el área y superficie corporal, encontraríamos que este paciente con shock cardiogénico tiene un índice cardíaco por debajo de 1,8 o debajo de 2,2 litros por minuto por metro cuadrado de superficie corporal. Si nosotros tenemos habilidades con la ecografía, ya también podemos ver que hay un aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Que me van a poner en riesgo el que el paciente haga edema pulmonar, ¿no? Este es un valor que se mide con la cuña, se puede obtener ya con ecografía avanzada, este valor también
con el cálculo estimado de la cuña pulmonar elevada. Otros criterios, si yo tengo ecografía o tengo catéter de arteria pulmonar, es ver cómo están las presiones telediastólicas, que van a estar elevadas en el lado izquierdo o en el lado derecho, en el contexto de shock cardiogénico. Pero lo que ya les había mencionado también, en un paciente shock cardiogénico hipoperfundido, se debería esperar una saturación venosa central por debajo del 65% y un delta de CO2 o diferencial venoso central arterial de CO2 por encima de 6 milímetros de mercurio, ¿no? De lo que debería esperarse. Cuando hablamos de pre-shock cardiogénico, hablamos de pre-shock cardiogénico cuando ya tenemos hipoperfusión, sabemos que la génesis es la función cardíaca, pero el paciente todavía no está en hipotensión, ¿no? Eso está pre-shock. En algunos contextos, como postcirugía cardíaca, se habla de un estado de bajo gasto cardíaco. Estado de bajo gasto cardíaco. El shock refractario, en este contexto, es hipoperfusión que persiste o se deteriora a pesar de que el paciente ya tiene dos drogas vasopresoras inotrópicas y se ha tratado la causa subyacente. En estos casos, ya estos pacientes van a requerir soporte mecánico. De estas definiciones surgen pues del shock trial, del IABP shock y de la Sociedad Europea de Cardiología, ¿no? Más o menos tienen algunas diferencias, pero muchas similitudes en la definición de lo que viene a ser el shock cardiogénico y también de a partir de cuánto se habla del punto de vista hemodinámico de shock cardiogénico, un índice cardíaco por debajo de 2.2, con cuña por encima de 15. ¿Cuáles son las características hemodinámicas que me dan cierto grado de severidad en el contexto del shock cardiogénico? ¿No? Pues acá tenemos esta publicación, ¿no?, de la Sociedad de Intervencionismo de Shock, en donde nos ponen que clínicamente, vamos a ver acá la parte clínica sobre todo, un paciente en riesgo es un paciente que tiene todavía una presión venosa central normal, no tiene RALes, todavía está caliente, todavía hay buenos pulsos periféricos y su estado mental es normal. Ese paciente está en riesgo, pero no está todavía con shock cardiogénico. En cambio, el paciente que empieza ya en shock cardiogénico ya tiene una elevación de la presión venosa central, comienzan a aparecer RALes, todavía tiene una perfusión periférica que está conservada, así como el estado mental. Un paciente ya con un shock cardiogénico clásico ya va a incluir cualquiera de los siguientes, ¿no? El paciente ya no luce bien, está ansioso, está con pánico, ¿no? Un paciente que no, ya se ve con sobrecargado de volumen, hay RALes, ¿no? Ya tiene una mala tolerancia, pues, a esta condición que tiene el paciente, tiene extremidades frías, su estado mental ya está alterado, él ya comienza a ver disminución del flujo urinario. Entonces el paciente ya tiene un shock clásico y comienza a elevarse el lactato, ¿no? Comienza a elevarse el lactato también, ¿no? El paciente que ya se deteriore, que está en una situación peor que la del estado C, tiene estas condiciones clínicas también, va deteriorándose cada vez más y la característica es que requiere ya múltiples vasopresores, requiere soporte circulatorio mecánico para tratar de mantener el flujo. Y aquel que está en una situación extrema, es prácticamente ya no se siente el pulso, hay un colapso cardíaco, es un paciente que está en ventilación mecánica, probablemente ya ha sido usado el desfibrilador, ¿no? Es un paciente que está prácticamente, entre comillas, tratando ya de morir, ¿no? Entonces tiene una alteración en tanto hemodinámica, alteración eléctrica, refractariedad a las intervenciones, a pesar de todo el soporte máximo que ya se le ha dado. Entonces, nuevamente para recordar que el paciente típico de shock cardiogénico es el paciente con condición de frialdad distal, mala perfusión y que tiene congestión pulmonar. Hemodinámicamente se caracteriza este paciente porque tiene una resistencia vascular sistémica elevada, con una elevación de las presiones de llenado del ventrículo derecho o izquierdo, ¿no? Y obviamente con un bajo gasto cardíaco, ¿no? Entonces esa es la característica de este paciente. Ya les he mencionado también que en cuanto a severidad, hay varias variables que me hablan de severidad, pero probablemente las más trascendentes, más allá de las clínicas de hipoperfusión, son los valores de presión arterial, ¿no? Los pacientes con un shock más severo tienen menor presión arterial, más taquicardia, ¿no?, como ustedes pueden ver acá,
y también ya una elevación mayor del lactato pasando los 4 milimoles por litro en el shock severo, ¿no? Además de, de otras variables hemodinámicas que podemos ver acá que se alteran de manera significativa. En cuanto al pronóstico, la mortalidad hospitalaria del paciente en shock cardiogénico es más o menos 30-60%, 2 a 5% de las fallas cardíacas agudas que ingresan al hospital van a terminar en shock cardiogénico. Pero ya vamos a ver que la causa más frecuente está relacionada al síndrome coronario agudo, al infarto de miocardio, ¿no? Hay un parámetro clínico que es el índice de shock es el cociente entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, que es un buen marcador pronóstico también en el contexto de shock cardiogénico. Paciente que tiene un índice de shock por encima de 1.2, dividen ustedes frecuencia cardíaca entre presión arterial sistólica y le sale mayor a 1.2, tiene un mayor riesgo de mortalidad que el que está por debajo de esos valores, mucho más si está por debajo de 0.8. Es muy importante tener en cuenta. Acá podemos ver cómo el poder cardíaco es otro marcador pronóstico en el paciente con shock cardiogénico, pero para ello yo tengo que medir el gasto cardíaco, multiplicarlo por la presión arterial media y dividirlo entre esta constante, ¿no? Cuando yo tenga poderes cardíacos por debajo de 0.53, voy a tener una mayor mortalidad. Para esto necesito una herramienta que me dé el gasto cardíaco. Cualquiera de las herramientas que me permitan medir el gasto cardíaco. Entonces, por debajo de 0.53 asociado a mayor mortalidad. Pero clínicamente, ¿qué parámetros me pueden sumar para un peor pronóstico en el shock cardiogénico? Una edad mayor a 75 años, el estado de confusión, el que esté relacionado a un infarto de miocardio, un bypass coronario previo, a que haya un síndrome coronario agudo en el momento de la presentación, a que haya una alteración de la fracción de eyección ventricular, sobre todo por debajo de 40%, a que ya esté elevado el lactato sanguíneo y que haya compromiso renal. Eso aumenta la mortalidad según la puntuación del Cardio Shock Risk Score. Tenemos también el IAP Shock Risk Score, que nos habla también de historia de accidente cerebrovascular previo, de diabetes, hiperglicemia, diabetes, falla renal y del flujo TIMI en el paciente. También tenemos el SAFE Risk Score, que además nos mencionan pues de cómo está la presión arterial diastólica, si está por debajo de 40 milímetros de mercurio, tenemos peor pronóstico, también cómo está la presión de pulso, si la presión de pulso está muy reducida, es decir, la diferencia entre la sistólica y la diastólica está por debajo de 20 milímetros de mercurio, esto también es un marcador de peor pronóstico. Recuerden que habitualmente la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica está alrededor de 35-40 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ver con uno de 20 es bastante comprometedor. El compromiso multiorgánico, la acidosis metabólica, peor aún si el paciente ya ha tenido un paro cardíaco, ¿no? Otros marcadores, según el Orbi Risk Score, está el tabaquismo, los infartos previos, ya les he mencionado, ¿no? Y otros parámetros que coinciden con los scores previos. También hay algunos marcadores, ¿no? Hay algunos marcadores bioquímicos que me van a aumentar la capacidad de predicción de mayor mortalidad en este grupo de pacientes con shock cardiogénico, ¿no? Como la proANP, la copeptina, la proadrenomedulina, pero bueno, no se usan habitualmente, es para conocimiento, que me van a permitir optimizar esta predicción de riesgo en este grupo de pacientes. Fisiopatología del shock cardiogénico. ¿Por qué paciente con shock cardiogénico relacionado a infarto de miocardio o no, termina siendo un compromiso multiorgánico y lleva a la muerte, ¿no? Nosotros vamos a ver que cuando hay shock cardiogénico, si bien es cierto, se produce una disminución del gasto cardíaco y del volumen sistólico como marcadores principales, también se puede generar un aumento de las presiones telediastólicas, como ya se les ha mencionado, que me van a llevar a un estado de edema pulmonar. Pero cualquier daño a nivel del hemodinámico que se hace sistémico va a generar también la activación de un proceso inflamatorio y se puede generar una respuesta inflamatoria sistémica también en este contexto. Todo esto va a generar una alteración de la perfusión tisular a nivel local y sistémico, hipotensión, alteración de la perfusión coronaria, ¿no? Todo esto se va a derivar en isquemia. Esto va a generar un círculo vicioso de mayor compromiso de retención de fluidos, vasoconstricción, pero por otro lado la respuesta inflamatoria misma que se va a ir generando también me va a
aumentar la cantidad de óxido nítrico, peroxinitritos, marcadores inflamatorios, de tal manera que tenemos una respuesta inflamatoria sistémica, un compromiso multiorgánico, ¿no? Más la hipoxia propia del edema pulmonar, hacen que el paciente termine pues en falla multiorgánica y muerte, ¿no? Es toda esta secuencia que vemos en el contexto de shock cardiogénico. La presión arterial y la resistencia vascular sistémica inicialmente en el contexto del shock cardiogénico, en donde todavía no está comprometido, se encuentra en rangos normales, luego comienza a haber una caída de la presión arterial media y para tratar de compensar esto en el contexto del shock cardiogénico aumenta la resistencia vascular sistémica porque lo que ha caído es el gasto cardíaco, ¿no? Se produce un mayor aumento de la resistencia vascular sistémica y si no logra mejorarse el gasto cardíaco, revertirse el shock cardiogénico, este paciente va a ser una falla o un síndrome de disfunción orgánica múltiple y posteriormente la resistencia en las fases tardías pueden comenzar nuevamente a bajar, pero como un preludio de el posible deceso del paciente, que ya es muy tarde. Hay que tener en cuenta también que no solamente hay que fijarnos en la macrocirculación, sino también en la microcirculación. Y cuando hablamos de macrocirculación, no solamente hay que estar atentos a la macrocirculación sistémica, sino también a la macro y microcirculación pulmonar, porque el no detectar que hay hipertensión pulmonar presente en un paciente en shock cardiogénico puede dificultar el adecuado manejo del mismo. Cuando uno enfoca rápida y tempranamente a un paciente en shock cardiogénico, puede mantener la coherencia hemodinámica entre la macro y la microcirculación. Pero si uno llega tardíamente o el shock cardiogénico se hace refractario, muchas veces la optimización de las variables macrocirculatorias, ¿no? Presión arterial sistémica, gasto cardíaco, entre otras, no garantiza la mejoría de la microcirculación, porque ya ha habido daño microcirculatorio y ha habido también daño del glicocálice endotelial. ¿Por qué se produce el shock cardiogénico? El shock cardiogénico mayormente se produce por un compromiso asociado a un síndrome coronario agudo. La mayor parte o la causa más frecuente de shock cardiogénico es el síndrome coronario agudo, ¿no? Con el infarto agudo de miocardio de la cabeza, ¿correcto? Otras causas menores de shock cardiogénico, pero que no deben dejarse de lado, son las complicaciones mecánicas asociadas a un infarto de miocardio, ¿no? En donde no necesita el infarto de miocardio ser tan extenso como, por ejemplo, no necesita comprometer más del 40% de la musculatura del ventrículo izquierdo para recién ocasionar shock cardiogénico, porque aquí ya ha habido, en aquella zona donde se ha producido un infarto, una complicación mecánica como una ruptura de septum, una ruptura de pared libre o una ruptura de músculos papilares, entre otros, ¿no? También tenemos como otra causa de shock cardiogénico frecuente en el paciente que es cardiópata crónico y que hace una descompensación aguda. Tenemos también los pacientes que hacen enfermedades valvulares agudas, ¿no? De diferente naturaleza, entre otras causas de shock cardiogénico. Entonces, causa de shock cardiogénico, posisquémica, ¿no? Que se da entre el día 0 y la segunda semana, hasta la segunda semana del infarto. Tenemos una cardiomiopatía isquémica que puede descompensar una condición crónica. Tenemos una cardiomiopatía de estrés, en donde probablemente en la fisiopatología las catecolaminas tengan responsabilidad y hay que tener mucho cuidado con el uso de las catecolaminas en este contexto de paciente, en donde idealmente el manejo debería ser más con asistencia mecánica, ¿no? La cardiomiopatía hipertrófica también, en donde hay un compromiso del tracto de salida del ventrículo izquierdo y el uso de inotrópicos podría deteriorar más la condición de este paciente. Tenemos otras cardiomiopatías, ¿no? De otras naturalezas, virales, autoinmunes, entre otras, que también hay que buscar la causa para tratar y probablemente dar soporte también al miocardio para sostener la función cardiovascular. La miocarditis también, la enfermedad valvular y las arritmias también, las bradiarritmias severas sintomáticas, las taquiarritmias severas sintomáticas que van a generar también descompensación hemodinámica y shock cardiogénico. Patrones hemodinámicos del shock cardiogénico. Todos tenemos el concepto de patrón hemodinámico del shock cardiogénico, pero nosotros debemos de entender que las herramientas, de las menos invasivas a las más invasivas, me van a poder aproximarme a un patrón cardiogénico ideal, ¿no?
Acá tenemos diferentes herramientas, desde la no invasiva hasta las mínimamente invasivas y las más invasivas, ¿no? La no invasiva como la ecografía, la más invasiva como el catéter de arteria pulmonar, entre todas las otras que ustedes pueden apreciar ahí. Primero, teóricamente, para entender que el shock cardiogénico es un shock de bajo gasto, ¿correcto? Un shock de bajo gasto, ya mencionamos los valores, y cuya característica es que tiene un incremento de la precarga, y acá va a depender si el compromiso es del lado izquierdo, aumenta la precarga del ventrículo izquierdo, y si el compromiso es del lado derecho, va a haber un aumento de la precarga del lado derecho, pero también podría haber una consistencia de ambos lados. Para compensar la presión arterial en un paciente con bajo gasto del shock cardiogénico, vamos a encontrar como cálculo la resistencia vascular elevada, ¿no? Pues tiene resistencia vascular elevada. Y como ya les había mencionado, la saturación venosa central va a estar por debajo de 65% y la diferencial venosa central arterial en el paciente con shock cardiogénico que no está compensado va a estar también por encima de 6 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí, en un área ya crítica, como en cuidados intensivos, podemos hacer ya un monitoreo mucho más fino con instrumentos que inclusive pueden llegar a ser tan invasivos como el catéter de arteria pulmonar, porque nos va a permitir manejar ya a un paciente con refractariedad o con dificultad para el entendimiento de la condición hemodinámica del paciente. Solamente para mostrarle aquí que los diferentes equipos de monitoreo hemodinámico, como el catéter de arteria pulmonar, como la termodilución transpulmonar, como el Doppler esofágico, la bioreactancia, la ecografía, me van a permitir establecer patrones hemodinámicos de acuerdo a los resultados para saber si estoy ante una falla del ventrículo izquierdo, derecho, si estoy ante una falla biventricular y además de tener alguno de estos problemas, si esto se acompaña o no de hipertensión pulmonar, entre otros, ¿no? Entonces, tengo aquí más o menos unos parámetros hemodinámicos que los usamos en cuidados intensivos. La ecocardiografía es la que realmente nos da una mejor aproximación a esta situación. Acá nosotros tenemos las diferentes herramientas, ¿no?, que me deben de permitir evaluar el volumen sistólico gasto cardíaco comprometido en el shock cardiogénico, ¿no? Me deben permitir evaluar si este paciente todavía puede recibir algo de volumen intravascular, es decir, ver si es responder o no a volumen, que me van a permitir evaluar cómo está la precarga en el paciente y también me van a permitir evaluar de manera directa, como la ecografía pulmonar, o la termodilución intrapulmonar, o de manera indirecta, como el catéter de arteria pulmonar u otras herramientas, si mi paciente tiene riesgo o ya tiene edema pulmonar. Es el catéter de arteria pulmonar, no vamos a detenernos allí, me permite tener también parámetros que me definan los tipos de shock cardiogénico. El catéter de arteria pulmonar me va a permitir diagnosticar hipertensión pulmonar, los subtipos de hipertensión pulmonar también, en el contexto del paciente crítico. La termodilución transpulmonar también me va a permitir evaluar al paciente en shock cardiogénico. Solo se usa un catéter central y una línea arterial, ¿no? No me voy a detener allí también. Me da la posibilidad de hacer el análisis de los patrones hemodinámicos del shock cardiogénico también y del tipo de edema pulmonar, que en el shock cardiogénico es un edema pulmonar de tipo hidrostático, ¿no? Herramientas que se usan en área crítica. Pero obviamente una herramienta que debería estar no solo en cuidados intensivos, sino también en la emergencia, es la ecografía, que me va a permitir evaluar el corazón y ver si hay trastornos de motilidad, si es un corazón que está justificando el estado de shock de mi paciente, y si yo ya tengo un nivel más avanzado del uso de la ecografía, poder cuantificar el índice, el gasto cardíaco y calcular el índice cardíaco en mi paciente y poder aproximarme al diagnóstico ya de lo que sería el shock cardiogénico, no solo por la parte clínica, sino también ya desde el punto de vista hemodinámico, con un índice cardíaco bajo, con un volumen sistólico indexado bajo en el contexto de shock cardiogénico, en donde el compromiso puede ser del lado izquierdo o del lado derecho, ¿no? O puede ser biventricular, ¿no? O puede estar asociado a otro tipo de problemas, como problemas obstructivos por una hipertrofia severísima, ¿no? Ventricular izquierda, o problemas valvulares, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para el manejo del shock cardiogénico? Obviamente, nuevamente insistir que ante cualquier shock circulatorio, lo fundamental es entender que debo hacer el manejo de la causa que llevó al paciente al shock, además del soporte hemodinámico y ventilatorio. En el shock cardiogénico,
obviamente, si la causa es un infarto de miocardio o un síndrome coronario agudo, hay que revascularizar ese miocardio por angioplastía o cirugía de emergencia. O menos recomendable, pero también es una salida, la fibrinolisis. Pero siempre hay que entender que si vamos a angioplastía, lo importante es repermeabilizar la arteria coronaria causante del shock cardiogénico, ¿no? Hay que reparar las complicaciones mecánicas si están presentes y corregir las arritmias severas en el contexto de shock cardiogénico. Algo de ventilación mecánica en shock cardiogénico, solamente entender que cuando nosotros a un paciente que está hemodinámicamente inestable, en estado de shock circulatorio, y el shock cardiogénico es uno de ellos, y obviamente no vamos a poder revertirlo de manera rápida si dejamos que ese paciente haga trabajo respiratorio, es decir, respire espontáneamente estando en un shock descompensado. El trabajo respiratorio va a irse ya no de 20 o 25% de consumo del gasto cardíaco, sino va a llegar a superar incluso el 50% de consumo del gasto cardíaco por este patrón respiratorio presente en un paciente que está en shock. Entonces hay que manejarlo probablemente con ventilación mecánica. Pero en ventilación mecánica hay que tener en cuenta que la ventilación mecánica es a presión positiva y nosotros vamos a volver la presión pleural, que tiende a ser negativa, a ser positiva. Y además vamos a generar una presión intraalveolar o de vía aérea, intraaérea positiva. Esa presión positiva intraaérea, a la cual yo le resto la presión pleural, se llama presión transpulmonar. La presión pleural y la presión transpulmonar tienen efectos tanto sobre el ventrículo derecho como sobre el ventrículo izquierdo. Solamente a manera de resumen les voy a mencionar lo siguiente, que cuando yo aumento la presión pleural poniendo al paciente en ventilación mecánica y subiéndole el PIP, ¿no? Ese aumento de la presión pleural va a reducir el retorno venoso al corazón derecho, lo que podría ser bueno para un compromiso ventricular izquierdo, lo que podría no ser tan bueno de repente para un compromiso ventricular derecho, pues hay que tener sus atingencias, pero también lo bueno de la presión pleural positiva es que me va a mejorar la poscarga del ventrículo izquierdo, es decir, va a facilitar la eyección ventricular izquierda. Entonces tiene esas características cuando está en ventilación mecánica el paciente. Y la presión transpulmonar, que lo voy a yo incrementar cuando exagere con el PIB o cuando ponga demasiado volumen, volumen corriente a mi paciente en el ventilador mecánico, me va a terminar comprometiendo la circulación pulmonar o circulación menor, aumentando la resistencia vascular pulmonar y claudicando el ventrículo derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado de conducirnos en un rango adecuado en ventilación mecánica. ¿Y ello qué implica? ¿No? Que en el paciente que esté con hipoxemia o hipoxia o retención de CO2 y que yo no puedo manejarlo ya con ventilación no invasiva, que se puede utilizar en algunos contextos de shock cardiogénico, pero no en el de infarto agudo de miocardio, hay que tener mucho riesgo ahí, sí hay que ir ya a ventilación mecánica invasiva, ¿no? Sobre todo si vemos que hay un incremento del trabajo respiratorio, lo cual no debería de permitirse con ventilación no invasiva o con oxigenoterapia de alto flujo, porque esto va a llevar a la fatiga muscular, esta inestabilidad clínica por el shock refractario se va a alterar aún más, vamos a tener alteraciones del estado mental, ¿no? O el paciente necesita procedimientos invasivos, hacen de que ya requiera ventilación mecánica invasiva. Y este paciente obviamente va a necesitar un FIO2 que le garantice una saturación por encima del 94%, un volumen corriente protectivo pulmonar entre 6 a 8 mililitros por kilo, que la presión plató esté por debajo de 27, y si no podemos medir la presión plató, la presión pico esté por debajo de 32 más o menos, el driving pressure, que es la diferencia entre la presión plató y el PIB, esté por debajo de 15, la frecuencia respiratoria lo más fisiológica posible, y el PIB lo vamos a ir incrementando de 5 hacia arriba, de acuerdo a la condición del paciente, de acuerdo a cuál es la condición clínica del paciente, y cómo el PIB al incrementando me va a generar una mejoría de la oxigenación y no un deterioro clínico del paciente. Entonces hay que considerar ello. Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta es el compromiso del ventrículo derecho para la ventilación mecánica. Si yo tengo un severo compromiso del ventrículo derecho como causa o contribuyente al shock cardiogénico, el incremento de las presiones positivas en el ventilador mecánico
pueden terminar deteriorando más aún el ventrículo derecho. Por eso hay que tener mucho cuidado con el PIP, sobre todo. No podemos utilizar PIPs probablemente por encima de 8 centímetros de agua en el contexto de un paciente que tiene falla del ventrículo derecho. Aquí, idealmente 5 o menos centímetros de agua de PIP. ¿Correcto? Entonces, en cuanto al tratamiento post-infarto miocardio shock cardiogénico, nuevamente para recalcarles, según las guías, ¿no?, que lo que se recomienda es la revascularización solamente de la lesión coronaria culpable del shock cardiogénico, ¿no? No se recomienda rutinariamente el balón de contraposición intraórtico, y cuando el paciente está en shock cardiogénico, sobre todo secundario a infarto de miocardio, hay que considerar tempranamente el uso de asistencia ventricular mecánica si se mantienen los signos de hipoperfusión en el paciente que ya está usando dos drogas inotrópicas vasopresoras, ¿no? En las valvulopatías también hay que corregirlas, ¿no? Hay que hacer el manejo de la falla cardíaca crónica. Y solamente algunas consideraciones con respecto a las drogas. La norepinefrina es la droga de primera elección en todos los casos de shock cardiogénico secundario también a valvulopatía, así como lo era el vasopresor de elección en shock cardiogénico secundario a infarto de miocardio, también lo es secundario a valvulopatía. Los inotrópicos solo están indicados en estenosis aórtica si es que hay una depresión severa del ventrículo izquierdo. Si el paciente está en shock cardiogénico, tiene estenosis aórtica, pero no hay una depresión severa del ventrículo izquierdo, no se debería usar el inotrópico, ¿no? En la regurgitación aórtica y en la estenosis mitral solo se emplean inotrópicos si hay falla severa del ventrículo derecho. Si hay falla severa del ventrículo derecho. Y en insuficiencia mitral, los inotrópicos son la droga de primera elección. También hay que tener algunas consideraciones, que hay shock cardiogénico periparto, que hay que diagnosticar y manejar. Hay shock cardiogénico asociado al cáncer también, no vamos a detener ahí, ¿no? Y el manejo hemodinámico del paciente con shock cardiogénico, todavía hay áreas de incertidumbre, ¿no?, por que los estudios muchas veces están estructurados a un grupo específico de pacientes, ¿no? No está todavía muy claro exactamente en qué momento iniciar las drogas, exactamente en qué momento pasar ya a la asistencia mecánica, pero la recomendación es que si vemos refractariedad clínica a el uso ya de la parte farmacológica y rápidamente a la asistencia mecánica, obviamente tenemos que resolver la causa de fondo. Cuanto al manejo farmacológico, nuevamente la norepinefrina, droga de elección, ¿no? En el contexto del paciente que está hipoperfundido y no está taquicárdico y sospecho de que hay problema de contractilidad, la dobutamina es la droga de complementariedad a la norepinefrina cuando ya ha mejorado la presión arterial media, ¿no? Acá también como resumen, en el del manejo farmacológico de manera global, la noradrenalina es el vasopresor de primera línea, la dobutamina el inodilatador de primera línea, la mirrinona es el alternativo a la dobutamina, la vasopresina se puede utilizar en el contexto de que haya sospecha de hipertensión pulmonar o compromiso del ventrículo derecho, si el paciente sigue hipotenso. ¿Por qué? Porque la vasopresina no incrementa la poscarga del ventrículo derecho. La adrenalina la puedo usar para bradicardia sintomática o shock cardiogénico refractario, ¿no? La dopamina en bradicardia sintomática y la fenilefrina, que es un vasopresor puro, a diferencia de la noradrenalina, es útil en la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo con shock, ¿no? ¿Cómo va a tener estas características farmacológicas? Estudios que me demuestran que la mortalidad y eventos de arritmia son mayores con dopamina que con norepinefrina, ¿no?, en el contexto de shock cardiogénico. También que la asociación de adrenalina y shock cardiogénico es hacia el aumento de la mortalidad. Por eso que la adrenalina se considera más como una droga en casos refractarios y posiblemente transitorio para el que el paciente vaya rápidamente a asistencia mecánica, ¿no?, si no se ha compensado tras resolver la causa de fondo. También hay que considerar que en algunos contextos de shock cardiogénico, ¿no?, el levosimendan, que es una de las drogas que tenemos acá en el país, puede ayudar con respecto a la dobutamina, ¿no? Hay algunos estudios que apoyan que en shock cardiogénico y en bajo gasto cardíaco podría ser útil también el levosimendan. Solamente para poner fin a la charla, mencionarles pues que en los pacientes que nosotros encontramos
que van aumentando de grado de compromiso, ¿no? Así, desde el inicio del shock cardiogénico hasta un shock cardiogénico clásico, ¿no? No debemos esperar llegar al deterioro o al estado extremo para decidir pasar del soporte farmacológico al soporte con asistencia mecánica, y ello implica un manejo multidisciplinario desde el inicio de la llegada del paciente a la emergencia para el mejor abordaje del paciente en shock cardiogénico. No, no vamos a quedarnos acá, porque esto ya es más de el manejo en área crítica, intensivista, cirujano cardiovascular y cardiólogo, ¿no? Muy bien, entonces para terminar los puntos claves, la hipoperfusión y la disfunción de órganos a consecuencia de falla de bomba cardíaca es una emergencia médica, ¿no? El shock cardiogénico, desde el punto de vista hemodinámico, además de la hipoperfusión e hipotensión, ¿no? Se diagnostica ya hemodinámicamente con índice cardíaco por debajo de 2.2, con una cuña por encima de 15 y OPVC por encima de 14 milímetros de mercurio, ¿no? Pero como ya les digo, la clínica, más la historia clínica y otros exámenes auxiliares me hacen también muy probable que el paciente tenga como causa de shock el componente cardiogénico. La fisiopatología del shock cardiogénico implica hipoperfusión, respuesta inflamatoria sistémica, edema pulmonar y falla cardíaca aguda. La principal causa es el infarto de miocardio. Hay otras causas intrínsecas en el corazón que pueden o no producir shock cardiogénico y que hay que tener mucho cuidado con el uso de las drogas, ¿no? En este contexto de otras causas, a diferencia del infarto de miocardio, para shock cardiogénico. La evaluación hemodinámica de primera intención o primera línea, mejor dicho, es la evaluación ecocardiográfica, ¿correcto? En algunos contextos, ¿no? El catéter de arteria pulmonar complementa esta evaluación. El soporte farmacológico y la asistencia mecánica son estrategias hasta resolver la causa del shock cardiogénico, ¿no? Y la detención temprana, intervención inmediata, ¿no? Reversión de la causa y soporte farmacológico mecánico, y la medida de soporte multiorgánico son los que pueden reducir la morbimortalidad en el contexto de shock cardiogénico. Muy bien, muchísimas gracias.